Bienvenidos. Les habla Alejandro Camacho, profesor de la Cátedra de Morfofisiología 3 del Programa de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Hoy hablaremos sobre el tema de cabeza y cuello correspondiente a la primera unidad de Morfofisiología 3. Estos videos son del Plan Universidad en Casa. Daremos inicio al tema de cavidad orbitaria y globo ocular, definiendo inicialmente lo correspondiente a la cavidad orbitaria. Decimos que la cavidad orbitaria son dos cavidades ubicadas a nivel del macizo facial, superior y lateralmente a la cavidad nasal, que va a presentar una forma de pirámide truncada, cuya base va a ser anterior y su vértice posterior. De esta manera podemos observar el modelado para poder definir los límites correspondientes a esta cavidad. Si observamos el modelado esquematizado, visualizaremos que todo lo que se encuentra acá corresponde a la porción anterior y acá a la porción posterior. Si vemos, va a presentar una forma de pirámide cuya base se ubica hacia la parte anterior y su vértice hacia la parte posterior. A su vez, esta cavidad la vamos a dividir en dos celdas, una celda anterior y una celda posterior. La celda anterior, su límite va a ser el globo ocular y solamente va a contener todos los elementos correspondientes al globo ocular. Y la celda posterior, su límite anterior va a corresponder al globo ocular y su límite posterior al nervio óptico. En ella vamos a encontrar los músculos extrínsecos del ojo, el nervio óptico y los vasos y otros nervios correspondientes a la inervación de los músculos extrínsecos. Ya hablando de manera general de la cavidad orbitaria, pasaremos a definir cuáles van a ser sus límites en la base. La cavidad orbitaria va a estar limitada, la base, por lo que es el arco orbitario del hueso frontal, representado en la imagen esquemática de un color azul. La apófisis ascendente del maxilar superior, representado en un color verde, y la parte superior del hueso malar representado de un color anaranjado. Su vértice, que se ubica al fondo de la cavidad orbitaria, va a estar limitado por lo que es la raíz del ala menor del esfenoide, representado de un color amarillo, y la hendidura esfenoidal. Su pared superior corresponde a lo que es la bóveda orbitaria del hueso frontal, que es esa porción ondulada y profunda que se ubica en la parte superior de la imagen esquematizada de un color azul, y lo que es el ala menor del esfenoide, esquematizada de un color amarillo. Su pared inferior va a estar representada por el hueso malar, esquematizado de un color anaranjado, el maxilar superior de un color verde y la apófisis orbitaria del palatino en un color grisáceo. Su pared externa, formada por lo que es el hueso frontal, el malar y el ala mayor del esfenoide. Y su pared interna, formada por el esfenoide de un color rosado, el etmoide de un color grisáceo, unguis y el maxilar superior representado de un color verde. Siguiendo con lo correspondiente a la base de la cavidad orbitaria, vamos a encontrar que está representado por lo que es la cavidad orbitaria del hueso frontal, la rama ascendente del maxilar superior y el hueso malar. Su vértice, que lo vamos a ubicar al fondo, vamos a encontrar el ala mayor del esfenoide y la hendidura esfenoidal. En su pared interna vamos a encontrar el maxilar superior, el hueso malar representado más profundamente y la apófisis orbitaria del palatino. La pared externa va a estar formado por lo que es la apófisis ascendente del hueso malar, el ala mayor del esfenoide. Ahora hablaremos en más detalle los elementos correspondientes ubicados en lo que es la celda anterior y la celda posterior de la cavidad orbitaria. Iniciaremos con la celda posterior, en donde vamos a encontrar los músculos extrínsecos del ojo. Estos músculos extrínsecos se van a dividir en lo que es el recto superior, el recto inferior, lo que es el recto externo, el recto interno, el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Cada uno de estos músculos que tienen como función brindar la movilidad al ojo. Además, dentro de la celda posterior encontraremos lo que es el nervio óptico y elementos vasculares. La inserción de estos músculos va a ser anteriormente colocados a nivel o insertados su porción aponeurótica en lo que es la esclerótica
y posteriormente van a formar un espiral que se extiende hacia la parte más profunda de la cavidad orbitaria, formando lo que es conocido como la espiral de Tilley-Hughes. Ya habiendo explicado lo correspondiente a la celda posterior, hablaremos a detalle lo que encontraremos en la celda anterior, limitando anteriormente por lo que es la córnea y posteriormente por la inserción del nervio óptico. En ella encontraremos el ojo propiamente dicho o el globo ocular. El globo ocular, que va a ser una estructura esférica de eje anteroposterior mayor al transverso, en la cual sus diámetros van a corresponder un eje anteroposterior de aproximadamente 25 milímetros, un diámetro transverso de 23 milímetros y un oblicuo de 23.5 milímetros, teniendo un peso aproximadamente 75 gramos y una tensión ocular de aproximadamente unos 20 milímetros de mercurio. En el ojo, para su estudio, lo dividiremos en tres túnicas: una túnica externa, una túnica media y una túnica interna. La túnica externa correspondiente a lo que es la esclerótica. Visualizado en el modelado, la encontraremos de un color blanco, en la cual va a brindar la inserción a los músculos extrínsecos del ojo. Esta es una estructura resistente en la cual va a permitir la entrada de los vasos, los nervios y al mismo tiempo la inserción de los músculos extrínsecos del ojo. A su vez, en ella, en esta capa, encontraremos lo que es la córnea, que va a ser esa estructura transparente que sobresale en la parte anterior del ojo, que va a presentar dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Su cara anterior y posterior, ambas lisas. Sin embargo, en la cara posterior se encontrarán unas pequeñas rugosidades limitadas hacia la parte interna. En este espacio limitado entre la córnea y el iris, hablaremos de lo que es la cámara anterior del ojo y por detrás de ella la cámara posterior del ojo. En la cámara anterior del ojo de importancia encontraremos los procesos ciliares, que es donde se va a producir el humor acuoso. En lo que corresponde a la cámara posterior del ojo encontraremos lo que es el humor vítreo, el conducto de Cloquet y por delante de él lo que es el cristalino. El humor vítreo representado en esta imagen, en este modelado, de un color morado, y de manera más a detalle observaremos lo que son los vasos. En la túnica media o la túnica vascular corresponde a la penetrancia o la entrada de lo que es los vasos tanto arteriales como venosos. En ella la dividiremos a su vez en tres porciones. Si evidenciamos la imagen correspondiente a la túnica vascular, veremos que encontraremos la zona ciliar, que corresponde a la parte media, representada de un color azul, de una línea azul que corresponde a las venas, y una línea delgada representada de color rojo, que son las arterias. Más profundamente, representado en un color anaranjado, encontraremos la retina, y más externamente encontraremos lo que es el iris, representado de un color transparente. Ya habiendo explicado las otras dos capas, entraremos en la última capa, que corresponde a la túnica nerviosa. La túnica nerviosa, que corresponde a la capa más profunda, y la visualizaremos en una visión óptica profunda del ojo. En ella encontraremos elementos representados en la imagen, en donde visualizaremos una estructura de un color anaranjado, y dentro de esa estructura anaranjada dos puntos blancos, uno correspondiente a la mácula y el otro correspondiente a la papila. La mácula es el elemento por donde se observa la entrada de los vasos en el globo ocular. Para culminar con lo correspondiente al globo ocular, hablaremos de los elementos de refracción o elementos acuosos, en donde encontraremos el cristalino, que es ese elemento transparente ubicado entre la celda anterior y la celda posterior, que le va a brindar esa acomodación al ojo. Encontraremos también lo que es el humor acuoso, que es esa estructura que se forma en los cuerpos ciliares, y para culminar el humor vítreo, que es esta estructura representada de un color morado.